Bueno, pues yo me pregunto si alguno de ustedes que me están escuchando o otras personas han escuchado de que alguna vez en su vida, tal vez en la noticia, en la radio, en el periódico, en Facebook, en las redes sociales, ¿alguna vez ustedes han escuchado de que la persona llega al cementerio a ver su ser querido y la tumba simplemente está vacía, ya no hay nadie, los restos ya no están? Pues bueno, más o menos exactamente así como eso se va a tratar este pequeño tema, la tumba vacía. Y sí, en serio, sí, yo he escuchado en el pasado de que las personas llegan al cementerio y no encuentran los restos. Bueno, eso será otro tema, pero por ahora el tema es que la tumba vacía. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que se describe en estos versículos que vamos a leer a continuación? Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel, aquel al que amaba a Jesús, o sea, Juan, el hijo adoptado de María, la Madre de Dios, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían a los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo temprano. Como el sábado estaba cerca, cuando fue sepultado, según Juan 19:42, dice así: allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El proceso, el proceso de sepultura se hizo apresuradamente y no fue completado el día viernes. Por muchos que amaran a Jesús, sus seguidores guardaron el día de reposo o el día sábado y no fueron al sepulcro durante las horas sagradas, ¿no? Que es el día sábado. Según Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Lucas 23:56 dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Después del sábado, algunas mujeres compraron especias para llevarlas al sepulcro el domingo de mañana. Para su sorpresa, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan lo que había visto. Los dos hombres corrieron hacia allí. Juan se adelantó a Pedro y llegó primero. Se inclinó, miró adentro y vio los lienzos con los que había envuelto a Jesús, pero no entró. Pedro, en cambio, entró y vio los lienzos. Vio también el lienzo que había estado sobre la cabeza y el rostro de Jesús, pero no estaba en el resto de los paños. No estaba no estaba con el resto de los paños. Estaba doblado y puesto aparte. ¿Qué implicaba el paño? Pues
puesto aparte de doblado. Leamos lo que dice Juan 28, 8 al 10. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró también Juan. Y dice el versículo, creo que ya lo leí, Juan 28 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Dice que entró y vio y creyó. Pregunta, ¿por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Para responder esta pregunta es necesario reflexionar en primer lugar acerca de que la tumba estaba vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas, pero esta explicación no es satisfactoria, al menos por tres razones. En primer lugar, Mateo dice que la tumba estaba custodiada, Mateo 27, 62 al 66. Ustedes lo pueden leer, lo que hace improbable la opción del robo, o sea, el robo del cuerpo, o sea, que hayan robado el cuerpo de Cristo. Los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor. Eso ha pasado, por eso les estaba contando yo la historia. No quise tocar esto, dije yo mejor voy a esperar un rato. Generalmente cuando las personas roban en el cementerio, pues roban nomás las cosas importantes, pero también yo he escuchado también que roban cuerpos, roban los restos del cuerpo. Pero claro, ya hay un misterio, no un misterio, pero por decirlo es un misterio, pero no es un misterio, ¿no? No es un misterio, pero hay algo atrás de eso. Pues la gente roba los restos del cuerpo, los ocupa para fines espirituales que no van de acuerdo a la Biblia. Tercero, los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. O sea, Juan luego entendió de que había algo raro ahí, de que al nomás ver que estaba doblada, ¿no? El paño, él se imaginó, es como una pista, porque si Jesús se hubiera levantado y hubiera dejado tirado ahí, pues la imaginación da lógica, ¿no? El sentido del entendimiento, pues hubiera dicho, bueno, dejaron tirado aquí rápido para robar el cuerpo o para robar algo, pero en cambio se dobló el paño y se dejó a un lado. Eso implica muchas preguntas, implica duda, implica fe también, positivismo, implica algo más que pensar que está muerto o que pensar que fue robado el cuerpo o algo otra cosa más. O sea, esto es cuestión de lógica, cuestión de hacer trabajar el entendimiento. Pero sin embargo, a veces por emoción no nos ponemos a pensar en eso como el otro apóstol, ¿no? Como el apóstol Juan, que no más fue a ver y se fue rápido, no quiso investigar. Pero sin embargo, el otro apóstol que iba ahí, Simón, que iba ahí atrás de él sí en el, entró adentro y vio que estaba doblado algo ahí. Entonces, a veces también nosotros actuamos por emoción, no porque no tengamos lógica, sino porque a veces por emoción actuamos o por impresión y no nos damos cuenta cómo está
cómo están el resto de las cosas, sino la impresión nos hace pensar que alguien ya no está ahí porque estamos viendo el cuerpo. Pero en cambio hay personas que son un poco más detallistas, miran al cuerpo, pero miran alrededor, miran ahí a ver si no hay algo que denote que fue robado o el cuerpo o algo más, algo pasó más. Pero bueno, vamos a entrar en la lectura. Estos son temas muy grandes, esto nomás estamos en forma de comentario, en forma de reflexión, estamos pensando sobre la tumba vacía, pues también la tumba significa mucho, un cementerio significa mucho. También el cuerpo de Cristo puesto en la tumba significa mucho. El cuerpo de Cristo fue puesto ahí sin la preparación debida como hacen con los cuerpos, también significa mucho. Murió Cristo un viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, también significa, algún significado tiene que ver con los ritos, con las leyes ceremoniales de Moisés. O sea, las cosas no suceden porque suceden, sino tiene algo, representan algo, o está, las cosas se hacen bajo orden, bajo protocolo de leyes divinas del Padre, de la Biblia, del Pentateuco, de las leyes ceremoniales. Hay que pensar en todas esas cosas y también hay que estudiar. Pero bueno, no estamos para dar mucha explicación. Vamos a la lectura y dice así: por fin Jesús descansaba. El largo día de oprobio, tortura había terminado. Al llegar el sábado con los últimos rayos del sol poniente, el Hijo de Dios yacía en quietud en la tumba de José. Terminada su obra, con las manos cruzadas en paz, descansó durante las horas sagradas del sábado. Al principio el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, según Génesis 2:1, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, según Job 38:7. Libro de Job en la Biblia 38:7. Ahora Jesús descansa de la obra de la redención y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. Se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, página 714. El joven vestido de ropas resplandecientes estaba sentado al lado de la tumba. Era el ángel que había apartado la piedra. Las mujeres temieron, se dieron vuelta para huir, pero las palabras del ángel detuvieron sus pasos. No temáis vosotras, les dijo, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí porque él ha resucitado. Y como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ha resucitado, ha resucitado. Las mujeres repiten las palabras vez tras vez. Ya no necesitan las especias para ungirle. El Salvador está vivo y no muerto. Recuerdan ahora que cuando hablaba de su muerte les dijo que resucitaría. ¿Qué día es este para el mundo? Prestamente las mujeres se apartaron del sepulcro y con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Se encuentra en el libro Exaltada Jesús, página 93. Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron al Señor Jesús. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en lugar adecuado. Juan vio y creyó.
No comprendía todavía la escritura, pero afirmaba que Cristo había resucitado de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuo- mortuor- mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió a otro, quien con su acompañante había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaba el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y puso en su lugar, a la vista de aquel aquí guía tanto a las estrellas como el átomo, y no hay nada sin importancia. Se ve en orden y perfección en toda su obra. El deseado de todas las gentes, página 733. Queridos amigos, para terminar esto, quiero disculparme, preguntarles si en dado caso en la lectura yo fallo, o tal vez en comentar la historia yo me equivoco y digo algo que no debo. Perdóneme, discúlpeme, no lo hago por inventar ni tampoco lo hago por falta de seriedad, sino pues a veces la edad, yo tengo 58 años y a veces la edad medio falla un poco y los ojos fallan y la mente falla y en verdad la coordinación de la mente a veces falla también. Así que perdónenme si hay algún error, perdonen. Hasta pronto, cuídense mucho, tengan ustedes un buen día, una buena tarde, una buena noche. Los quiero mucho. Muchos abrazos. Gracias por visitar el canal y por favor les pido que se suscriban. Hasta pronto.